llevando, solo a Él demos gloria, testimonio daré. Entonces vamos ahora sí a comenzar segunda carta a los Corintios. Vamos al capítulo 8, el versículo 9. El tema que estamos viendo se llama, y es un tema a veces polémico, es un tema a veces polémico para algunas personas, polémico para otros, y es: ¿Jesucristo fue pobre o fue rico? ¿Cuál es la verdadera historia? ¿Qué le habían contado a usted? ¿O qué le habían cuenteado? Segunda Corintios capítulo 8, versículo 9. Así dice la palabra: en el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesucristo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque eres fiel, porque eres bueno, por tu amor, tu misericordia, por tu bondad. En el nombre de Jesús hoy desatamos y creemos que tenemos espíritu de revelación y sabiduría, según Efesios 1:17, para que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento y podamos conocer cuál es nuestra herencia en los santos en Cristo Jesús. Padre, creemos en el nombre de Jesús que entendemos tu palabra, que tenemos una mente perceptible, la mente de Cristo en manifestación la declaramos en esta mañana, y ahora mismo en el nombre de Jesús derribamos todo argumento que se levante en nuestra mente natural y la llevamos cautiva a la obediencia a ti, a tu palabra, Señor. Declaramos que tu palabra no regresa vacía, sino que será prosperada para lo que fue enviada, en el nombre de Jesús, porque tu palabra es nuestro alimento diario, Señor. A través de tu palabra viene la fe para mover montañas aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Espíritu Santo, porque tú repartes a cada uno, Señor, conforme a su fe. En el nombre de Jesús podemos entender, Señor, estos principios espirituales. Declaramos que somos seres espirituales y comprendemos tu palabra, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el maestro en este lugar, tú eres el guía, Señor. Tú diriges mis pensamientos, tú diriges mis labios, mi boca, Señor, para hablar tu palabra, y que no sea mi mente natural, sino tu palabra la que fluya por tu servidor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. 2 Corintios 8:9 dice: ya conocen ustedes la gracia de nuestro Señor Jesús, que por amor a toda la humanidad se hizo pobre, pero dice una frase muy importante, que era rico, ¿sí o no? Ahora la pregunta es: ¿hasta qué momento comenzó a ser pobre? ¿O en qué momento Jesús comenzó a ser pobre? ¿Acaso sería cuando anduvo 33 años sobre la tierra? La Biblia nos dice en Gálatas 3:13, que Jesús llevó la maldición en la cruz. Y si se va de Deuteronomio 28, del 15 en adelante, se va a dar cuenta que la pobreza era una maldición. Entonces Jesús le llevó y se hizo pobre en la cruz del Calvario. Ahora la pregunta es: ¿qué se nos había contado de Jesucristo? ¿Qué información habíamos adquirido de Jesús? ¿Acaso era un Jesucristo harapiento, que no tenía ni qué comer, y como dicen muchos, ni dónde caerse muerto? ¿Que no tenía casa? Porque muchos dicen que no tenía ni casa. Jesucristo tenía 2 casas, mi hermano. Una en Nazaret y otra en Capernaum, ciudad marítima. Eso dice la Biblia. Jesucristo le dio alimentación a 5,000 personas a través de un milagro, ¿estamos de acuerdo? Pero antes del milagro él dijo: vayan, le dijo a sus discípulos, vayan y compren alimento. ¿Por qué cree que los discípulos no fueron a comprar alimento? Porque estaban en el desierto, en un lugar donde no había donde comprar el alimento, pero tenían 200 denarios. ¿Sabe cuánto son 200 denarios en la actualidad? Sacamos cuenta, un denario en Israel ahorita son 960 pesos. 960 pesos por 200 denarios, estamos hablando de 180 y tantos mil pesos. Traía a Jesucristo un día
para suplir las necesidades de las personas. 180,000, 190,000 pesos, que eran $11,000. Dígame qué persona pobre, como decían que Jesús traía, que no tenía ni dónde dormir ni nada, qué persona pobre trae $11,000 ahorita, dígame. A Jesucristo lo han pintado como que era el limosnero de ahí de la esquina, recostado en un lugar con una canastita pidiéndole a la gente. Pero Jesucristo tenía un tesorero y decía que tenía 200 denarios para darle alimentación a 5,000 personas. Y esos 200 denarios representan $11,000. Una persona pobre no trae $11,000, es tan sencillo. Eso eran 200 denarios, traducido a la actualidad. Muy bien, pero vamos a seguir viendo la vida de Jesús, que se nos había contado del Señor Jesús. Era pobre, era rico. La Biblia dice que era un hombre que practicaba la filantropía. ¿Sabe lo que es filantropía? Ayudar a los pobres, a los necesitados. Y vamos a ver eso en la Biblia. La misma Biblia nos va a ir diciendo dónde aparece esa verdad. Si usted había recibido otra información en su mente, porque algún ministro del frente se la dio esa información, usted tiene que cambiar el chips y quitar esa vieja mentalidad, mi hermano, quitar ese disco duro que ya no sirve y meterle el disco duro nuevo que viene a través de la palabra. Renueve su mente, dice Romanos 12:2, transformado, dice, por medio de la renovación de sus mentes. ¿Me explico? Así es que vamos a transformarnos para renovar nuestra mente. Ok, entonces vamos a ver Santiago capítulo 2, versículo 5. Hermanos míos amados, no sé si ya lo tenga listo ahí. ¿Ya lo tiene? Santiago capítulo 2, versículo 5. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo? ¿Para qué eligió a los pobres, dice la palabra? Para que sean ricos. ¿Se ha dado cuenta? Muchos dicen, voy a hacer votos de pobreza. ¿Sí ha escuchado de por ahí de alguna religión donde dicen, voy a hacer votos de pobreza? Yo conozco algunos. Y me invitaron a esos grupos inclusive. Dije, no, por Dios, yo no quiero la pobreza. Si Salomón fue rico, Abraham fue riquísimo en oro en plata, dice Génesis 13. Isaac cosechó el 100 por 1, era riquísimo. Jacob, ¿sabe cuánto le entregó Jacob cuando se encontró con Esaú? Aproximadamente 1,5 millones de pesos le iba a dar de presente a su hermano para que lo recibiera. 1,5 millones de pesos, traducido en dólares, ¿cuánto es? 1,5 entre 17.5. ¿Cuánto le dio este hombre llamado Jacob a su hermano Esaú? Los hombres de la Biblia, mi hermano, no vivieron pobres. Y con esto no quiero ofender a nadie, ¿me entiende? Si usted está en una situación de pobreza ahorita, es para que entienda este principio. Y si usted hizo votos de pobreza, tiene que quitarlos de su vida. $85,700, mira nomás. Jacob, y se los llevó a Esaú. ¿Por qué no imitamos a Jacob? Tenía ganado, mi hermano. Tenía muchos criados. ¿Por qué no lo imitamos? ¿Por qué queremos agarrar parte de la Biblia que mal interpretada? Porque me lo dijo fulano ministro. O sea, independientemente de que se los diga, ustedes deben de comprobar con la Biblia cuando les hable en la Biblia. Hechos 17 dice, no sé si en el versículo 11, dice que los de Berea comprobaban con la Biblia todo lo que el apóstol, bueno, ni siquiera existían los manuscritos en esa época, existían cartas del apóstol Pablo. Ahora yo le preguntaría, ¿cómo demostraban los de Berea? Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué escudriñaban? El Antiguo Testamento, no el Nuevo Testamento, porque no estaba en esa época. Eso significa que el Antiguo Testamento hablaba del Mesías. ¿Recuerdan que leímos uno de los Salmos? ¿Sí lo recuerdan o no? Salmo 72. Salmo 72, versículo 10. Mire, los de Berea dice que comprobaban en las Escrituras todo lo que el apóstol Pablo les decía, ¿sí o no? Sí, estamos de acuerdo.
pero el Nuevo Testamento no existía todavía. El Nuevo Testamento se formó hasta el siglo III, siglo IV, que recopilaron todas las cartas del apóstol Pablo. Entonces, mire, ¿qué estaba escrito acerca del Mesías? Este es un salmo mesiánico. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes, los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. ¿Cuántos reyes llegaron a la casa donde tenían al Señor Jesús aproximadamente 2 años? ¿Cuántos reyes? No dice la Biblia que eran 3. En ningún lado dice que eran 3, así es que lo cuentearon. Nos habían cuenteado. En ningún lado dice que eran 3 reyes. Luego vamos a leer el versículo 11. Todos los reyes se postrarán delante de él. ¿Cuántos saben que los reyes magos llegaron con Jesús y se postraron delante de él? Aquí está, mire, escrito ya. Todas las naciones le servirán. Y luego dice, versículo 12, porque él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviera quien le socorra. Jesucristo vino a librar al menesteroso. Regularmente hablan a las personas que están sufriendo por cuestiones financieras. Vino a librar al menesteroso, mire. Y eso ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver que se cumplió. Luego dice, versículo 15, vivirá y se le dará del oro de Sabá. ¿Qué fue lo que le llevaron los reyes magos a Jesús? Oro. ¿Cuánto oro? No dice la Biblia cuánto, pero no dice que eran 3 magos. No dice que eran 3 magos. La Biblia no registra el número de reyes que llegaron. Así es que eso de Melchor, Gaspar y Baltasar, olvídese. No existe en la Biblia. Oh, sorpresa. De repente dice, bueno, me estuvieron cuenteando toda la vida. Sí, lo estuvieron cuenteando. Siempre que le digan algo, por favor, verifique la Biblia. ¿Qué verificaban? Dígame usted, ¿qué verificaban los de Berea cada día lo que el apóstol Pablo les decía? Salmo 72, que iba a venir unos reyes al que había de nacer el Mesías y le iban a llevar presentes de oro. Eso era lo que el apóstol Pablo les decía, y también escudriñaban eso, para ver si era cierto que existía eso. Usted también debe ser alguien que verifique lo que le dicen. No se deje llevar a la primera. Inclusive le doy el derecho de la duda sobre su servidor. Le doy el derecho a que usted diga, ahora a lo mejor al pastor, voy a escudriñar para ver si es cierto lo que el pastor me dijo. Le doy el derecho de la duda. Yo prefiero mejor que dude y que no se trague todo, porque al rato hasta lo que oye en internet se lo va a aceptar usted, cuando no puede ser una mentira. Por eso siempre la Biblia nos enseña que a escudriñar las Escrituras, dijo el Señor Jesús. Ok, muy bien, entonces vamos a ver que el Señor era un filantrópico de primera. Ok, dice que Él vino, Dios eligió a los pobres de este mundo para que sean ricos, Santiago 2:5. Ahora vamos a ver segunda a los Corintios capítulo 9. Segunda a los Corintios capítulo 9, versículo 8 y 9, lo vamos a leer. Y poderoso Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, mire, está escrito. ¿Qué está escrito? Está hablando de Jesús. En primer lugar, que usted debe, dice, poderoso Dios para que usted abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, ustedes abunden para toda buena obra. ¿Ok? Y 2 Corintios 8:9 dice que esta es la gracia de Jesús, que por amor ustedes se hizo pobre para que ustedes fueran ricos, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, cuando usted lee el versículo 8, dice, poderoso Dios para que abunde en ustedes toda gracia. ¿Cuál es la gracia? Jesús hizo pobre para que usted sea rico. 2 Corintios 8:9. ¿Ok? Y ahora estamos leyendo el 9:8. Y dice ya el versículo 9, como está escrito, repartió, dio a los pobres y su justicia permanece para siempre. Como está escrito. ¿En dónde está escrito? En el Salmo 112, versículo 9. Se escribió que Jesús dio a los pobres. Y usted se preguntará, pero si Jesús andaba
La mayoría me había dicho que Jesús siempre andaba como necesitado porque no tenía unas ropas viejas. Que tenía ropas viejas Jesús, decían. Entonces, ¿por qué los soldados se pelearon por las ropas de Jesús? ¿Por qué? Hay una explicación. Siempre hay una explicación para cada cosa que viene en la Biblia. Muy bien, entonces, dice como está escrito, y se cumplió el Salmo 112, versículo 9, que repartió y dio a los pobres. Usted se preguntará, ¿cuándo le dio a los pobres Jesús? ¿Cuántos de ustedes habían escuchado que Jesús le dio a los pobres? ¿Alguno de ustedes había oído antes? ¿Alguno de ustedes sabe que Jesús le dio a los pobres? ¿Sí o no? ¿Nadie ha oído? Pues ahorita vamos a ver eso. ¿Estamos de acuerdo? Era una práctica común de darle a los pobres de parte del Señor Jesús. Y ahorita lo vamos a leer. Ok, está escrito y se cumplió que Jesús repartió y dio a los pobres. Ahora, ¿en qué parte de la Biblia viene? ¿En qué parte de la Biblia viene que Jesús dio a los pobres? Bueno, vamos a verlo. Hechos capítulo 10, versículo 38, nos lo confirma el apóstol Pablo. Hechos capítulo 10, versículo 38. Hablando del Señor Jesús, dijo el apóstol Pablo, estaba hablando de lo que hizo el Señor Jesús, pero ya estaba hablando ahora el apóstol Pablo. ¿Estamos de acuerdo? Hechos 10:38 dice, ¿cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a quién? A Jesús de Nazaret. Está hablando de Jesucristo de Nazaret, ¿sí? ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? ¿Y cómo éste anduvo haciendo qué? ¿Y cómo Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él? Ahora, ¿qué cree que significa la palabra haciendo bienes? ¿Qué cree usted que significa? Hacer bienes, se lo voy a decir en el griego, es eurgeteo, más o menos, así se pronuncia la palabra, eurgeteo, y significa ser filantrópico. O hacer bienes. Hacer bienes significa ser filantrópico. ¿Quién es filantrópico? Usted puede pensar, un ejemplo, Carlos Slim forma una fundación en México, Niños Pobres AC, y en esa fundación le aporta dinero Carlos Slim de sus empresas para que esos niños tengan alimento todos los días. Ayuda a los pobres, eso significa actos de filantropía. ¿Sí me entienden? Estamos entendiendo, ¿ok? Entonces la palabra que dice en Hechos 10:38 que Jesús anduvo haciendo bienes, y está hablando que realizó actos de filantropía, ayudó a los pobres. Eso significa, usted verifíquelo en el griego, significa actos de filantropía, que era filantrópico el Señor Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Deuteronomio 28, versículo 12. El Señor Jesús cumplió la ley. Deuteronomio capítulo 28, versículo 12. Mire, el Señor Jesús tuvo que haber cumplido la ley, porque dice su palabra que Él cumplió la ley. En Deuteronomio 28, una de las cosas para que Jesucristo cumpliese la ley tenía que cumplir. ¿Cuántos saben que Jesús cumplió la ley? El Señor Jesús cumplió la ley, dice la Biblia que Él cumplió la ley. Nadie la pudo cumplir, solamente el Señor Jesús. Al 100% solamente el Señor Jesús la cumplió, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Eso dice, no recuerdo eso bíblico, si alguien me lo pudiera buscar. Que Jesucristo cumplió la ley. Ahora vamos a Deuteronomio 28:12. Si Jesús cumplió la ley, significa que Él cumplió lo que dice Deuteronomio 28:12. Dice, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Prestarás a muchas naciones. Y ahorita le voy a demostrar que Jesús cumplió esa parte de la ley. Ok, vamos a ver, ok.
¿Estamos de acuerdo que Jesús anduvo haciendo bienes? Eso dijo el apóstol Pablo, Hechos 10:38. Pero haciendo bienes significa realizar actos de filantropía, mi hermano. Actos de filantropía es ayudar a los pobres, a los necesitados, etcétera. ¿Ok? Pero actos de filantropía va más enfocado no necesariamente a milagros de sanidad. No necesariamente. Va en ayuda económica, alimento y todo lo demás a las personas que tienen necesidad. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos al libro de Juan, capítulo 13. Hoy va a aprender usted cuál era la actividad del Señor Jesús. Un pobre no puede ayudar a otro pobre. ¿Cuántos saben? Imagínense el pobre, hoy tengo nada más 1 kilo de tortillas con frijoles para comérmelo y tengo 10 chilpayates. Imagínense. Y luego llega otro pobre tocando la puerta, ¿tendrá algún taquito? Y 1 kilo repartido entre 10 chilpayates y luego son dragones los chamacos. Y luego alguien tocando, Señor, ¿tendrá algún taco? Señora, ¿tendrá algún taco? Y dice, no, primero alimento a mis hijos y si me queda le doy. ¿Sí o no? Un pobre no puede ayudar a otro pobre. Menos tener una institución para realizar actos de filantropía. Menos. Tenía un tesorero. ¿Quién cree que era la institución que utilizaba el Señor Jesús? La asociación civil, la fundación, ¿cómo cree que se llamaba? Judas Iscariote. Lamentablemente se asemeja mucho a las fundaciones de la actualidad, Usted da algo a una fundación y los dueños a veces se clavan la lana y no se la dan a los necesitados realmente. ¿Se acuerda ahora con el terremoto? Estaba llegando el alimento a las fundaciones y todo eso. Y luego dice que el alimento lo están utilizando para las campañas que vienen, para darle alimento a los que van a votar por ellos. Y eran fundaciones donde se daba el alimento. Con eso no le estoy diciendo que usted no aporte, ¿no? Y ni que no ayude. Sí ayude a la gente. ¿Estamos de acuerdo? Pero Judas era más o menos como esas instituciones de la actualidad. Se agarraba el dinero que había en el tesoro. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces estamos en el libro de Juan, capítulo 13, ¿sí? Vamos a leer del versículo 25. ¿Listo? Aparece en la pantalla. Juan 13:25. Bueno, vamos a leer desde el 23. De una vez del 21, aprovechando. Dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿Cuántos saben que estaba hablando de nuestro amigo Judas? ¿Sí? Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba Jesús. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. ¿En quién? En Judas. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Inmediatamente, si usted hubiera estado entre los 12 discípulos de Jesús, ¿qué hubiera pensado? Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Lo que menos se le vino a la mente a los discípulos era que realmente iba a entregar a Jesús a los sacerdotes y fariseos. Era lo que menos pensaban. Eso significa que si le dijo el Señor Jesús a Judas, lo que vas a hacer a lo pronto, significa que había una actividad que era muy común que hacía Judas, por mandato de Jesús, ¿sí o no? Lo que no era común era que lo fuera a entregar, ¿sí o no? ¿Qué pensamiento cree que se puede venir primeramente a los discípulos estando unidos? Imagínense, estamos reunidos, ¿no? Señor, Santa Cena, ok, muy bien, me voy a ir, dice el Señor, pero uno de ustedes me va a entregar, y bueno, ya, no, pues vete fulano a tal.
vete. Y lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y de repente, el primer pensamiento, pues, ¿quién le mandó al Señor Jesús? ¿Quién le mandó al Señor Jesús? Y el primer pensamiento que se vino de los discípulos, aquí está. Significa que era algo, un acto muy común que le mandara a hacer algo al Señor Jesús. Y aquí está lo común, mire, lo que comúnmente hacía el Señor Jesús. Vamos a leer el 27. Después del bocado, Satanás entró en Judas. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo ya, pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió porque le dijo esto. 29. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, ¿qué bolsa cree que tenía? La bolsa del dinero del tesoro, ¿sí? Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo ¿a quién? A los pobres. Significa que era una práctica muy común. ¿Cuántos saben? A ver, Judas, lo que vas a hacer, hazlo ya. Y Judas iba y repartía el dinero a los pobres. Era algo muy normal. Y por eso los discípulos pensaron eso. Eso significa que el Señor Jesús realmente practicaba lo que dice Hechos 10:38. Dice, cómo él fue ungido por el Espíritu Santo y con poder, Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes, es decir, actos de filantropía, ayudaba a los pobres. Y ayudar a los pobres, aquí lo podemos ver que era una práctica muy común del Señor Jesús. Ahora, si el Señor Jesús no tenía casa, ni donde recostar su cabeza, como dicen algunos, que han malinterpretado la Biblia, y si Jesucristo no tenía ni dinero para comer, entonces ¿por qué le daba a los pobres? ¿Por qué tenía un tesorero? Dígame usted. Entonces, ese no es el Jesucristo que se nos había contado, nos habían cuenteado. Y por eso mucha gente dice, como Jesús anduvo muy pobrecito sobre la tierra, pues yo también voy a ser como Jesús, voy a ser imagen de Jesús, y me voy a parecer a Jesús, y voy a hacer, en este momento, Señor, hago votos de pobreza. ¿Sabe lo que significa votos? Es un pacto que hace con Dios para ser pobre toda la vida. Porque Jesús fue pobre y yo también voy a ser pobre, Señor, te lo prometo. Te lo prometo, Señor, por esta. ¿Se ha dado cuenta? Nos habían cuenteado, Dios mío. Tanto tiempo pensando eso. Y hacen actos o votos de pobreza. Porque quieren imitar al maestro. ¿Cuál maestro imitan, Dios mío? Ese no es el Jesús que yo conozco. Ese no es el Jesucristo que yo conozco. Yo conozco un Jesucristo que manejaba 200 denarios continuamente. No cesaban los denarios ahí. Un Jesucristo que ayudaba a los pobres. Un pobre no puede ayudar a otro pobre, mi hermano. ¿Qué va a decir el pobre? Dame. Entonces Jesucristo no andaba estirando la mano para que le dieran. Como un limosnero, mi hermano. Ese no es el Jesús de la Biblia. Entonces, usted debe imitar a Jesús en las obras de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Dio a los pobres. Usted debe de imitar a Jesús. Sanó a los enfermos. Entonces, sane a los enfermos. Ahí sí debe imitar a Jesús. Jesucristo echó fuera a los demonios, imítelo usted también, eche fuera primer loquito que se encuentra aquí al salir a la calle, lo invito para que le eche fuera a los demonios. ¿Por qué no lo hacemos en imitar a Jesús así? ¿Por qué no? Porque nos vamos por un error doctrinal y queremos hacer algo erróneo aquí en la tierra para imitar a un Jesús que no fue el Jesús de la Biblia. Entendamos eso. Muchas personas se han enlazado con los dichos de su boca y dicen, bueno, si Jesús fue pobre, yo por algo tengo que ser pobre, o por algo no he avanzado financieramente, por algo todas las cosas que emprendo me van mal, por algo de ser. Yo creo que Dios me está hablando ahí, diciéndome que imite a Jesús. ¿Cuál Jesús van a imitar? Si Jesucristo no fue pobre. ¿Estamos entendiendo? Era un acto muy común que diera a los pobres. Por eso el primer pensamiento de los discípulos, bueno, yo creo que quiere comprar alimento. Yo creo que Jesús quiere darle a los pobres. Eso significa que era común la práctica. ¿Estamos de acuerdo? Sí, dígame, hermano. Que las zorras no tenían guarida y las aves unidos, pero el Hijo del Hombre no tenía de recostar su cabeza. Muy bien, ya lo analizamos hace 2 domingos. Eso significa, hermano,
En Lucas capítulo 9, versículo 52 en adelante, usted va a encontrar la historia esa. Y la historia donde dijo que Jesús no tenía dónde recostar su cabeza era cuando estaba en Samaria, y Samaria estaba entre Capernaum y Jerusalén, había como 190 kilómetros aproximadamente, exactamente, y en Samaria no estaba la casa de Jesús, estaba en Capernaum. Por consecuencia, si alguien se acerca y le pregunta a Jesús, Jesús, te voy a seguir, le pregunta ese discípulo, y Jesucristo estando en Samaria, donde no lo recibieron los samaritanos, donde no pudo hospedarse en el mejor hotel ahí, entonces llega un discípulo y dice, Señor, te seguiré donde quiera que vayas, y Jesús le dice, las zorras tienen su guarida y las aves su nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Dónde? En Samaria. ¿Ok? Lo dijo en Samaria. Entonces, eso ya lo analizamos hace 2 domingos. En pocas palabras, si Jesucristo dijo que no tenía casa, era en Samaria, no en Jerusalén. Imagínense que usted se vaya aquí a Tepic caminando y llega a un pueblito que se llama, ¿cómo se llama el pueblito qué? Después de Tequila, ¿cómo se llama? Magdalena, suponiendo, voy a llegar a Magdalena a hospedarme en un hotel ahí. Usted lleva dinero para hospedarse, oye, 200 denarios, $11,000, no creo que no pueda rentar un buen hotel de 5 estrellas. Entonces usted quiere llegar a Magdalena, pero los de Magdalena no quieren a los de Guadalajara. Eso dice la Biblia, que no querían los de Samaria, los judíos, a los que iban a Jerusalén. Entonces le dicen, aquí en Magdalena, hermanito, ni te presentes, órale, vete a caminar. Y de repente llega otro por ahí y le dice, hermano, yo lo quiero seguir. ¿Y usted qué le va a decir? Pues en este momento no tengo ni dónde dormir porque no me recibieron en Samaria. Entonces siempre lo dijo en una historia, en un contexto. Debemos de revisar la Biblia en el contexto, en la historia, de qué se trata cada cosa, cada historia, para que usted comprenda por qué Jesucristo lo dijo. Muchos que leen ese pasaje bíblico de que no tienen de recostar su cabeza, nada más leen ese texto bíblico, pero no se van hacia atrás ni hacia adelante. Y ahí es donde viene realmente uno que es estudioso de la palabra, uno que escudriña, realmente ahí viene la diferencia entre uno que no escudriña y que nada más oye lo que el predicador dijo al frente. Entonces no nada más se trata lo que diga un predicador, se trata lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que nos dice la historia, la Biblia, el contexto? Muy bien, vamos a continuar. ¿Sí le quedó claro, hermano? Muy bien. No, para servirle, ya sabe. Se trata de conocer la verdad y esa verdad nos hace libres. ¿No? Muy bien. Entonces vamos a ver, nos quedamos en Juan 13:29, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. ¿Estamos de acuerdo? Juan capítulo 12. Vamos a leer Juan capítulo 12, versículo del 1 al 8. Jesús es ungido en Betania. Esa es la historia. ¿Ya lo tiene? Juan 12, versículo 1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio. ¿Qué fue lo que tomó María? Fíjese lo que tomó. Una libra de perfume de nardo puro, pero aquí dice la Biblia que tenía mucho precio. Era muy caro. Ahora, usted se preguntará, ¿cuánto pudo haber costado el perfume ese? Hay algunos $1,000, yo creo. Algunos, no, sin ofender a los que venden abón, no ofendemos a nadie, ¿eh? Incluso ya sale bueno, creo, el abón. Mire, era de mucho precio. ¿Y qué pasó con esta mujer María? Dice que ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor del perfume. Imagínense, en la actualidad uno se pone en perfume y ya no aguanta, en 15 minutos ya se voló. ¿Me entiende? Entonces ese perfume inundó toda la casa, significa que era un perfume bastante fino. ¿Y sabe quién sabía cuánto valía el perfume? Judas sabía cuánto valía el perfume y aquí nos los va a decir. Mire,
Versículo 4, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, para variar, hijo de Simón. Este pobre papá de Judas haber dicho, ¿por qué me mencionan? No es mi hijo. Imagínense. Y cada rato, Judas, hijo de Simón. Imagínense él queriendo ocultar lo que hizo su hijo, pero en fin, ¿verdad? Y dijo uno de sus discípulos, dice el versículo 4, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Versículo 5, ¿qué fue lo que dijo Judas? Judas realmente sabía el valor de ese perfume, mi hermano. Y aquí viene. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios? ¿Cuánto valía el perfume? Aproximadamente 300 denarios, ¿ok? ¿Por qué no era vendido este perfume por 300 denarios? Y luego dice, dado a los pobres. Eso significa que era un acto muy común de dar a los pobres. El dinero que entraba a las arcas o a la bolsa o al tesoro del Señor Jesús, era muy común que lo utilizaran para darlo a los pobres. Aquí está nuevamente la actitud de lo que realizaba Judas. Jesús le decía, Judas, vete y dale a aquellos pobres, órale. Y ahí va Judas y les daba. Era un acto muy común de filantropía, ¿sí estamos de acuerdo? Y se cumplió lo que dice Deuteronomio 28:12, que prestó a naciones. ¿A cuántos pobres les dio? ¿A los puros de Israel o a otros pobres también a otros de otras ciudades? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuánto valía el perfume? 300 denarios. Un denario en la actualidad vale 42.41 euros. Por 300 nos da 12.723 euros. Por 22.50, como está el euro, nos da 286.267.50 euros. Pesos mexicanos, perdón. 286.267 entre 17.5 que vale el dólar. ¿Cuánto valía el perfume con el cual están ungiendo al Señor Jesús? 16.457 dólares, mi hermano. Digo, si Jesucristo fuera alguien, oye, no tengo ni qué comer, me estoy muriendo de hambre, ¿por qué me unges con un perfume de 300 denarios, mujer? Hay que venderlo, lo que tengo de ir a la panza. Acá, ya tengo hasta gastritis, ha dicho el Señor Jesús. Mira acá, me duele la panza. Papa, comida, alimento. ¿Sí no hubiera dicho eso? No. Pero ¿qué fue lo que contestó el Señor Jesús? Mire, vea. ¿Qué fue lo que contestó? Versículo 6. Pero dijo esto Judas, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Ahí le digo que ahí actúa como una fundación actual. ¿Se ha dado cuenta? Versículo 7. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre lo tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Ahora, ¿cuántos saben que hizo una diferencia y él se excluyó directamente de los pobres? Ahí se ve. A los pobres siempre los tendréis. No dijo, a nosotros los pobres siempre nos tendrás. ¿Verdad que eso no dijo Jesús? A los pobres los tendréis. Yo no soy de esos pobres. Y no estoy ofendiendo a los pobres. Entiéndame esto. Quiero que el pobre sea rico, entendiendo estos principios bíblicos. Que el pobre comience a prosperar y comience a ver milagros financieros, prosperidad financiera, aumento y promoción en sus trabajos. Si su empresa no vende, que comience a vender más. ¿Estamos entendiendo? Eso es lo que queremos de los pobres. No ofendemos a los pobres. Queremos que los pobres sean libres de esa pobreza. Esa es la finalidad principal. No queremos ofender a ningún pobre, ¿ok? Si usted se encuentra en una situación ahorita de pobreza, bueno, es tiempo de que comience a creer esto. A creer esto, bueno, a trabajar también. El que no trabaje, que no coma, dijo el apóstol Pablo, ¿no? Muy bien, entonces mira, fíjese bien. Dijo el Señor Jesús, Juan capítulo 12, déjala, dice el versículo 7, para el día de mi sepultura guardado esto, versículo 8, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. ¿Por qué dijo que siempre iba a haber pobres al Señor Jesús? Porque siempre iba a haber personas que no creyesen en estos principios. Porque a los pobres siempre los tendréis, es decir, Jesucristo dijo, siempre van a tener con ustedes a los que hacen votos de pobreza. Siempre los van a tener. ¿Por qué? Porque por la falta de conocimiento, mi hermano, continúan siendo pobres. Por la falta de conocimiento.
Porque el conocimiento revelado, a través de él viene la fe, que usted oye. Y usted comienza a hablar la palabra y a decir, si Jesucristo se hizo pobre para que yo fuera rico, yo recibo mi herencia. Es parte de lo que me corresponde. Y en lugar de estar hablando lo contrario, mucha gente habla la maldición. Pues hoy me fue mal en el trabajo. En lugar de aumentarme el sueldo, me lo bajaron. El jefe ya no me quiere. Ya la trae contra mí. Y empiezan a hablar lo peor. En lugar de bendecir sus trabajos, bendecir a los dueños de esos trabajos, para que si a ellos les va bien y usted va a agarrar gracia delante de ellos y le van a aumentar el sueldo. Eso es gracia, mi hermano. Eso es fe. Entonces Jesucristo se excluyó. A los pobres siempre los van a tener entre ustedes. Es decir, Él se excluyó dentro de esos pobres. Él no se incluyó, se excluyó. ¿Estamos entendiendo? Significaba que Jesús no era pobre. Si no, imagínense, oye, María, ¿por qué un perfume tan caro para mí? Dios mío, no lo recibo, María. Mejor compra alimento, dale a los pobres y yo me incluyo en esos pobres para de una vez comer. Óyeme, pues si traigo la tripa seca. Pero eso no dijo Jesús. ¿Se ha dado cuenta? Ese es el Jesús de la Biblia. Ese es el Jesús que hace milagros. No es el Jesucristo que nos habían contado. Depende de la información que usted reciba, es quien es usted. Si usted ha recibido mala información y ha oído mala información, eso es lo que somos en la actualidad. Pero si comienza a oír esta información, mi hermano, a futuro, usted va a ver la diferencia. Yo puedo contarle mi testimonio, algunos de aquí puedan contarle su testimonio, u otros podrán. En mi testimonio yo me enfermaba cada mes y me inyectaba ampicilina. Yo ya no me enfermo cada mes ni me inyecto ampicilina. Mi cuerpo responde ahora a la palabra. Estornudo y digo, en el nombre de Jesús soy sano por la llaga de Jesús. Y te seco enfermedad, virus, como te llame, y te echo fuera de mi cuerpo. ¿Por qué? Porque mi mente está habilitada y ejercitada para hablar la palabra. Pero si no conocemos palabra, ¿qué vamos a ser ejercitados? Llega la ruina y dice, la empresa va a cerrar. La empresa va a cerrar. ¿Por qué? No sé por qué, pero quebró la empresa y va a cerrar. Y el primer pensamiento, yo voy a ser de los primeros que voy a salir. O sea, eso no es bíblico y no es una actitud de un hijo de Dios, de un creyente en Jesús. No es una actitud. Realmente nosotros tenemos que transformar, renovar nuestra mente y hablar lo que está escrito, independientemente de la circunstancia, independientemente de cómo se vea la situación. Mande, ¿no le entendí? No le entendí muy bien, no le... Ok. Jesús te ayude. Mejor salud. Eso dice en el rancho, muy bien. Entonces, es importante entender esto, ¿no? No se trata de que Jesús nos ayude, se trata de que Jesús ya nos ayudó porque Él se sacrificó en la cruz para llevando la maldición de la pobreza y de la enfermedad. Él ya nos ayudó, Él ya no va a hacer más. El poder del Espíritu Santo está aquí en operación para cuando usted habla la palabra comienza a operar el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces se trata de que Él ya nos ayudó, ya nos dio todas las cosas en abundancia, dice la Biblia. Ya nos dio el poder para nosotros mismos. Si usted viene una dolencia, para que usted le hable al dolor. Ya tiene usted autoridad, poder, señorío. No tiene por qué fracasar aquí en la tierra. No tiene por qué estar enfermo ni morir de una enfermedad incurable. No tenemos por qué morir de enfermedades incurables. Dice la Biblia que debemos de ser de 120 años. ¿Por qué morimos antes? Por la falta de conocimiento. Oseas capítulo 4, versículo 6. Eso dice la Biblia, que por falta de conocimiento en esos principios espirituales, el ser humano es destruido aquí en la tierra. Así es que no seamos de esos seres humanos, seamos de los diligentes, de los que entendamos su palabra, de los que hablemos su palabra, independientemente de las circunstancias, siempre vamos a hablar lo que está escrito. No vamos a hablar de circunstancias, vamos a hablar lo que está escrito, ¿ok? Eso es lo que nos va a sacar adelante aquí en la tierra. Y usted no me va a ver morir a los 60 años. Algunos dirán, pero blasfemia. ¿Qué acaso usted puede decidir cuándo va a morir? Yo le puedo decir, mientras no cumple 120 años, sí. Porque Dios dijo que la vida y la muerte estaban en poder de mi boca.
Y ahorita vamos a hacer a Jocelyn que haga esas declaraciones de fe. Eso dijo el Señor. Él ya nos dio la autoridad para que yo eche fuera la muerte. Si la enfermedad obedece, también va a obedecer el espíritu de muerte. Pero lo hacemos en el nombre de Jesús, porque la autoridad es delegada de Él, no es nuestra, es de Él. Y es el poder del Espíritu en nosotros el que hace las obras. Nosotros solamente hablamos, nos dedicamos a hablar y poner manos sobre los enfermos. ¿Ya se verificó sus llagas? ¿Cómo están? ¿Van mejorando? Ahorita se puede ir quitando la venda para verlas. Y usted la va a ver la próxima semana, cómo van a estar las llagas de él. Oramos el domingo pasado y usted lo va a ver la próxima semana. Véalos ahorita, inclusive tómele foto y usted lo va a ver la semana que entra y la va a ver entre 15 días, usted va a ver la llaga de él cómo está. Muy bien. Entonces, estamos en Juan capítulo 12, ¿sí? Versículo 8, a los pobres siempre los tendréis, mas a mí no siempre me tendréis. Jesús excluyó dentro de esa relación de pobres. En pocas palabras, Él está diciendo, yo no soy pobre. Yo no soy pobre. Tómele fotos y usted lo va a ver en 15 días. ¿Alguien que trae una cámara? La palabra funciona, mi hermano. La palabra es medicina en nuestros cuerpos. Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17, versículo 24. Tómale fotos. Diga, soy sano por la llaga de Jesús. Y declaro que en 15 días, declaro que en 15 días esas llagas estarán secas. ¿Han notado una diferencia? Están más secas que la semana pasada. Gloria al Señor, ya va. Usted va a ver el resultado de aquí a un mes, 3 semanas más y usted lo va a ver. Va a ser un testimonio viviente del poder de Dios, mi hermano. Muy bien, Mateo capítulo 17. Ese es el antes y en un mes vamos a ver el después. Mateo 17, versículo 24. Cuando llegaron a Capernaum, ¿ya? Mateo 17, 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las dracmas? ¿Qué le estaban diciendo a Jesús? Evasor de impuestos. ¿Sí o no? ¿Qué le dijeron a esos hombres? Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, ¿luego los hijos están exentos? Sin embargo, para no ofenderles, imagínense, el Señor tenía un poder creativo para suplir necesidades. Un poder creativo, pero que también está en ustedes, porque es el mismo poder del Espíritu Santo y si usted tiene la fe de Jesús, usted también puede utilizar este poder creativo también. Jesús pagó impuestos, y si pagó impuestos hay que ver cómo lo hizo, ¿no? Es importante verlo, ¿no? Inclusive, fíjese, imagínese, si no tenía que comer, pues ¿cómo voy a pagar impuestos si no tengo ni que comer? Exactamente. Mateo 17, luego dice, estamos viendo el versículo ¿cuál? 26. Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti.
¿Cuántos saben qué significa estatero? En otra traducción. Por favor. ¿Cómo hubo un poder creativo para de un pez? Sacó una moneda. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál era la moneda que utilizaba ahí? Era dracmas. ¿Cuánto valía un dracma? ¿Alguien trae por ahí en la Dios habla hoy vienen cuánto valían los dracmas? Muy bien. Entonces Jesucristo tenía un poder creativo. Si Él tenía un poder creativo para poder sacar la moneda de un pez y multiplicar los panes, si Él tenía ese poder creativo, entonces Jesús no pasó hambres. No pudo haber pasado hambres. No pudo haber tenido problemas financieros como para no comprarse un buen vestido. ¿Estamos de acuerdo? Los discípulos imitaban a Jesús. Lucas capítulo 22, versículo 35. Lucas capítulo 22, versículo 35. Jesucristo le dijo a sus discípulos y a ellos les dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Imagínense, Jesús los manda a predicar y luego les pregunta: ¿les hizo falta algo? ¿Tuvieron necesidad de algo? ¿Y qué contestaban los discípulos? Dígame usted, ¿qué contestaban los discípulos? Nada les hizo falta. Así debe ser todo creyente en la actualidad. Nada nos debe hacer falta. Nada nos debe hacer falta. Y luego, eso significaba que sus discípulos eran imitadores de Cristo, ¿sí o no? Nada nos hizo falta. Ahora, si a los discípulos no les hizo falta nada, ¿usted cree que Jesús anduvo con necesidad de alimento, de vestido? Mateo capítulo 6, ¿qué es lo que dice? Versículo del 25 en adelante, 28 en adelante. Por tanto os digo, no se afanen por la vida, el 25, no se afanen por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Jesús estaba hablándole a sus discípulos y a usted también le está hablando. Que no se afanen ustedes por vuestra vida. Y menciona dos cosas, ¿qué? El alimento y el vestido, ¿sí o no? El alimento y el vestido. Si Jesucristo nos dice eso, que no nos afanemos, significa que Jesús no se afanaba tampoco por eso, ¿verdad? Seguimos leyendo, 26. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que las aves de los cielos? Y luego, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir una estatura a un codo? ¿Alguno de ustedes, por más que se afane, podrá crecer 10 centímetros más? 29. Y por el vestido dice: pero os digo que ni un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos, de los lirios del campo. Vamos a leer el 30. Y así sucesivamente. Y si la hierba del campo que hoy es, mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Cuántos saben que está hablando del vestido ahí? ¿Sí o no? Y luego dijo que era hombres de poca fe, porque se afanaban pensando: ¿qué vestiré? ¿Qué comeré? Pero Jesucristo nunca anduvo en ese afán, porque fue un hombre que tenía una fe al 100%. Jesucristo nunca dudó por incredulidad nada. Tan es así que los milagros Él multiplicaba, multiplicaba y multiplicaba. Muy bien, ¿qué más dice? No os afanéis diciendo. Cuando se afana alguien es porque comienza a hablar cosas negativas. ¿Qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? ¿Algún día usted ha estado en alguna circunstancia de esa? Yo sí, en el pasado. Señor, ¿cómo le voy a hacer para comer la semana que entra? Señor, ¿cómo le voy a hacer para vestir? En el pasado, cuando todavía ni siquiera era creyente en Jesús. Eso es afanarse con el Señor. ¿Cómo le voy a hacer para comer? ¿Podré tener para comer alimento la semana que entra? ¿En 15 días? ¿En un mes, Señor? Eso es afanarse y es incredulidad, ¿sí? Pero luego nos dice:
Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas esas. Dios sabe que usted tiene necesidad de vestido y de alimento. Pero aquí nos dice la solución para que usted no tenga esa necesidad. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. ¿Cuántos saben que el Señor Jesús era lo primero que hacía? Buscar el reino de Dios. Era lo primero que hacía. Por consecuencia no pudo haber padecido necesidad. Él dijo en Mateo capítulo 12, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Es decir, Jesús utilizó, y su prioridad siempre fue buscar primeramente el reino de Dios y ejercerlo aquí en la tierra. Eso quiere decir que todo lo demás le fue añadido a Jesús, ¿sí o no? Si Él buscó el reino de Dios en primer lugar, significa que todo lo demás le fue añadido, ¿sí o no? Vestido, alimento está hablando. Entonces, ¿por qué podemos decir que Jesús no tenía ropa ni con qué vestirse? Y que andaba con harapos. No podemos decir eso, porque Él dijo, si Él buscaba el reino de Dios, todo lo demás le será añadido. Eso significa que se le añadió lo demás. Entonces no tuvo necesidad el Señor Jesús. Sencillo. ¿O sería un hipócrita el Señor Jesús? Lo digo entre comillas, no es mi pensamiento. ¿O sería un hipócrita que me diría, busca el reino de Dios? A ver, Sergio, pastor Sergio, busca el reino de Dios y yo te añado el vestido y la bebida y el alimento. Busca el reino de Dios, pero yo no lo voy a buscar, yo sí voy a padecer necesidad. Es algo que no concuerda con la Biblia. No concuerda. Un Jesús pobre no concuerda con la Biblia. No puede ser así realmente. Y concluyo, y vamos a concluir ya con esto. Primera de Corintios 11:1, los discípulos eran imitadores de Jesús y también imitaban al apóstol Pablo. Primera de Corintios 11:1, dice el apóstol Pablo, sean imitadores de mí, así como yo soy un imitador de Cristo. ¿Sí? Sean imitadores de mí, así como yo soy un imitador de Cristo. Así es que debemos imitar a Cristo en ello. Si Dios suplió la necesidad de los discípulos de Jesús, ¿cuánto más supliría la necesidad de su propio unigénito hasta esa época, llamado Jesús? Dígame, si suplió las necesidades de los discípulos de Jesús, ¿ustedes creen que no supliría la necesidad del Maestro? Por supuesto. Entonces, esa es la historia del verdadero Jesús. Y vamos a leer. El próximo domingo vamos a continuar. ¿Cuáles eran las ropas que usaba Jesús? ¿Cuáles eran los vestidos de Jesús? Usaba una ropa de 5 piezas y usaba algo llamado talit, que usaban todos los rabinos en las sinagogas. ¿Cuánto costaba un talit en la época de Jesús? Podía haber llegado a costar $30,000 fácilmente, con los colores, las esencias, las piedras y todo lo demás que tenía ese talit. Podía haber llegado entre $30,000 y $50,000 fácilmente, lo que usaba un rabino en la época de Jesús. Jesús era un rabino, era un maestro en la sinagoga. Por consecuencia, si él servía en la sinagoga, tuvo que haber usado ese talit, y ese talit, ese ropaje de Jesús, tenía ese valor. Por eso los soldados romanos se peleaban por las ropas de Jesús. ¿Se ha dado cuenta? Nadie va a venir, imagínense, y sin ofenderlo digo nuevamente, usted va a encontrar, por ejemplo, los borrachitos que se la llevan por allá por, no sé si es el palacio donde sacan los pasaportes, hay mucho borrachito, o un loquito que usted va por la calle. Imagínense, nadie se pelearía por las ropas de él cuando lo vean morir en la calle. Yo creo que nadie iba a decir, yo quiero esas ropas para después venderlas. Usted iba a decir, no. Y no lo digo en afán, la verdad, no lo digo en afán de burlarme de nadie. No lo digo en ese afán. Lo digo para solamente crear un impacto en su mente y usted pueda ver la dimensión de lo que dicen, de lo que representa lo que dice la gente por ignorancia. Si ellos dicen Jesús fue pobre y lo comparan a una de esas personas, entonces los soldados romanos no podían pelearse por las ropas que no tuvieran un valor. ¿Por qué un soldado romano? Mire, fíjese,
Si alguien se pudo haber peleado por la ropa de Jesús, ¿cuántos saben que eran los mismos seguidores de Jesús? Oye, yo quiero tener un recuerdo de mi maestro, ¿sí o no? ¿Los romanos no les interesaba el Mesías? En su caso hubieran sido los discípulos de Jesús. Oye, es mi maestro, es mi rey. Por lo menos yo quiero quedarme aunque sea con el sudario, ¿no? Que dicen que por ahí encontraron el sudario. El sudario de Jesús, aunque sea. El talí de Jesús. Pero nada, ninguna parte de la ropa de Jesús se quedó entre sus discípulos. Se quedó con los romanos. ¿Y sabe por qué? Porque tenía un valor esas ropas. Así es que vamos a darle gracias al Señor. Y si alguien viene enfermo, con mucho gusto vamos a desatar el poder de Dios para que usted sea sanado. Y si alguien tiene alguna situación, sobre todo en esa área financiera, comienza a declarar ahora vida y deshaga los votos de pobreza. Ya deje de imitar a un Jesucristo que no existe conforme como nos habían dicho, pero sí existe conforme al que estamos viendo ahora, ¿sí? Y usted cancele esas declaraciones. Diga: yo cancelo cada declaración que haya hecho de pobreza, cada voto que haya hecho de imitar a un maestro que no era mi maestro, no era el maestro que realmente ahora conozco en relación a la Biblia. Usted cancele eso y usted comience a hablar vida a sus finanzas, vida a su trabajo, vida a sus empresas. Comiencen a declarar la bendición del Señor sobre ello. ¿Estamos de acuerdo? Y también vamos a ministrar al que venga enfermo. O sea, ¿alguien de aquí trae pies planos? ¿Alguno de aquí trae pies planos? ¿No? ¿Nadie trae pies planos? Es una deficiencia un pie plano, pero usted puede recibir el arco hoy. ¿Sí? ¿Nadie trae pies planos? Ok, ¿usted tiene pies planos? Muy bien, vamos a orar por usted. Okay. Vamos a darle gracias, vamos a ponernos de pie, darle gracias al Señor. Y ahorita le digo para que pase. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu amor, tu poder, tu gracia y tu fidelidad aquí en la tierra para con nosotros los creyentes en ti, Señor. Hoy creemos y hemos entendido, Señor, tu gracia y tu amor, que te hiciste pobre en la cruz para que nosotros ya no seamos pobres, Señor. Yo te doy gracias porque he conocido realmente quién eras tú, Jesús. Eras una persona que tenía un corazón para dar. Y se cumplió Deuteronomio 28:12, que tú repartiste y diste a los pobres, Señor. Prestaste a naciones, tú diste, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú siempre serás un hombre dador. Tú ayudabas a las personas, Señor, anduviste haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba contigo, Señor. Declaramos en el nombre de Jesús que te imitamos en esta mañana, Señor Jesús. Anhelamos imitarte, Señor. Pero para ello, Señor, te pedimos y declaramos en el nombre de Jesús y desatamos, Señor, la riqueza que proviene de ti. Queremos ser imitadores de ti, Señor, como hijos amados. Imitadores de ti, Señor Jesús. Y hacer las mismas obras que tú hacías aquí en la tierra, Señor. Y te damos gracias por la manifestación de la bendición en ese tiempo, Señor Jesús. Te doy gracias porque me redimiste de toda maldición. Por eso declaro que mi cuerpo es sano por la llaga de Jesús. Me declaro de larga vida. Rompo con toda promesa de pobreza que haya hecho, Señor, o toda mala declaración de pobreza. Y me declaro en el nombre de Jesús que soy bendecido, y esa bendición la declaro en manifestación sobre mi vida, en ese tiempo, en esa hora, Señor. En el nombre de Jesús, desato tu poder prosperador de Deuteronomio capítulo 8, versículo 18, el poder para hacer y crear riquezas, a fin de que se confirme tu pacto, Señor, que hiciste con nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. En el nombre de Jesús, ese poder multiplicador que tenía Jacob, Señor, en el nombre de Jesús, ese poder multiplicador que tenías tú, Señor Jesús, yo declaro que todo lo que toca en mis manos es bendito y es multiplicado en el nombre de Jesús. Rechazo la pobreza porque no es parte de tu pacto, Señor. Al contrario, Señor, yo recibo la riqueza que proviene de ti, porque es parte del pacto de bendición que tú hiciste con Abraham, y le dijiste, Espíritu Santo, que en sus simientes serían benditas las naciones. Y yo declaro que son de las naciones, yo soy parte de las naciones, que soy bendito aquí en la tierra en el nombre de Jesús.
Gracias, Señor, por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Persona que me ves por internet en este momento, recibe a Jesús como tu Señor. Y si alguien aquí no lo ha recibido, de los que estamos aquí, haga esa confesión de fe para que nazca de nuevo en su espíritu y usted pueda ver la gloria de Dios aquí en la tierra. Pueda realmente, cuando se vaya a esa tierra, usted se vaya con Jesús el Señor. Repitan conmigo: Señor Jesús, en esta mañana yo creo que tú eres mi Señor, mi único y suficiente Salvador. Hoy te recibo en mi vida, en mi corazón. Abro mi corazón, Señor, y creo en ti, en tu sacrificio perfecto. Creo que moriste y resucitaste y derramaste tu sangre por mí. En el nombre de Jesús me declaro salvo, libre del infierno. Ahora sé que iré al paraíso contigo, Jesús. Mi único Señor y mi único Salvador, mi único Dios eres tú. Gracias, Señor. Te doy el honor y la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a invitar a los que vengan con una dolencia, una enfermedad, para ministrarle a nuestra hermana. Pásele para ministrarle. Y si hay alguien más con alguna necesidad física, una dolencia, problemas de columna, pásale para acá, hermano. Dolores de columna, usted ya lo ministramos, aquí usted es sano, excepto que traiga otra dolencia. ¿Trae un dolor en ese momento? ¿Mande? Muy bien, acuérdese, ya lo ministramos, usted por la fe ya lo recibió y ahora el poder del Espíritu Santo está en operación en usted y está trabajando. Y la palabra es medicina a su cuerpo para que esté operando. Yo le declaré que en un mes usted ya no va a traer esas llagas. Usted la recibió. Créalo en el nombre de Jesús. ¿Hay alguien más con una necesidad física, una dolencia? Muy bien. Nuestros amigos de internet también, el día de hoy vamos a suministrar ese poder. Al imponer mi mano sobre esta parte de aquí, el poder sanador del Espíritu Santo viene sobre usted y se va a ver en manifestación la sanidad de su cuerpo. Y a partir de ahora va a recibir el poder de Dios para sanar. Y conforme pasen los días, usted solamente le da gracias al Señor, porque el día de hoy Él la va a sanar. Usted va a recibir el día de hoy esa herencia que Él ya proveyó para usted. Muy bien. Quiero que pongan Isaías 53 en la pantalla para que lo lea, para leerlo. La fe viene por el oír la palabra, pero dice que no se debe de apartar de nosotros. La palabra también debe estar en su corazón, en su boca, en sus ojos, en sus oídos. Miren lo que dice ahí Isaías 53, quiero que lo vean. Versículo 4. Voy a ver ahorita el final, ¿ok? Ciertamente, repita conmigo, llevó Jesús mi enfermedad, diga, y sufrió mi dolor, y yo le tuve por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5. Mas el herido fue por mi rebelión, diga, molido por mi pecado. El castigo de mi paz fue sobre Jesús, y por su llaga fui yo sanado. Amén. Muy bien. Amigo que me ves de internet, recibe también la sanidad en tu cuerpo en este momento. Cierre sus ojos. Cerremos sus ojos y vamos a declarar esta alabanza. Solamente 2 minutitos vamos a declarar la sangre de Jesús en manifestación. La sangre de Jesús que ya nos redimió. Gracias, Jesús. Tu sangre me transformó. Tu sangre me liberó. Tu sangre ya me sanó. Me sanó. Tu sangre me
sanó, tu sangre me sanó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me liberó, tu sangre me liberó, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó. Gracias, Jesús. Desatamos tu unción, tu poder ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y por el poder del Espíritu Santo ahora. Yo desato la unción y el poder del Espíritu Santo sobre este cuerpo. En el nombre de Jesús te echo fuera sinusitis. Ahora te desarraigo en el nombre de Jesús. De este cuerpo en el nombre de Jesús. Toda semilla no plantada por mi Padre la echo fuera. Y desato ese poder y la unción del Espíritu Santo ahora mismo. Seco toda enfermedad en el nombre de Jesús. Y declaro Isaías 53, 4 y 5. Por la llaga de Jesús eres sanado. Te desato esa ligadura ahora en el nombre de Jesús. Echo fuera en el nombre de Jesús esa enfermedad, porque es ilegal. Y desato la unción y el poder del Espíritu Santo ahora en el nombre de Jesús. Por el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Vías respiratorias libres, sanas. En el nombre de Jesús ahora te declaro libre. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, gracias por tu poder sanador. Gracias, Espíritu Santo. Como acto de fe, comience a respirar, por favor, profundo. Respire. En el nombre de Jesús, diga, soy sana. Otra vez. Otra vez, respire profundo. Respire con su nariz. En el nombre de Jesús, diga, soy sana. Otra vez. Gracias, Espíritu Santo. Es tu unción. Es tu poder. Diga otra vez, soy sana en el nombre de Jesús. Creo que recibo, diga, la sanidad de mi cuerpo. En el nombre de Jesús. Recibo el poder, diga, sanador del Espíritu Santo. Ahora, en el nombre de Jesús, levante sus manos. Levante sus manos como un acto de agradecimiento. Gracias, Jesús, diga, porque ya soy sana. Gracias, Jesús, porque yo he sido sanada. Gracias, Espíritu Santo. Recibo este milagro tuyo. Vías respiratorias nuevas, porque he sido libre, diga, de la enfermedad. En el nombre de Jesús, soy sana, diga, soy sana. Comienza a respirar profundo. Señor, le va a poner un corazón nuevo. En el nombre de Jesús. Comienza a respirar profundo. Otra vez. Perfectamente bien. Ya el Señor la sanó. Un fuerte aplauso al Rey. Gracias, Jesús. Todo sinusitis se fue. En el nombre de Jesús. Nuevamente comienza a actuar en fe, respirar profundo. Padre, por el poder de tu palabra, declaramos ahora en el nombre de Jesús sanidad en este cuerpo. En el nombre de Jesús, toda enfermedad le echamos fuera, porque es ilegal en este cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús desatamos la unción y el poder, el milagro creativo, recreándose ahora un corazón nuevo. En el nombre de Jesús, válvulas nuevas, corazón regenerado. En el nombre de Jesús, ese corazón que tú ya tienes en los lugares celestiales ahora mismo, Espíritu Santo, es implantado por ti. Es tu unción y es tu poder ahora en manifestación, Señor. En el nombre de Jesús, diga, lo recibo. Recibo un corazón nuevo, diga.
En el nombre de Jesús, soy sana. Creo que tengo un corazón nuevo ahora, diga. En el nombre de Jesús, soy sana. Por la llaga de Jesús, diga. Recibo este milagro porque proviene de ti, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, soy sana, diga. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. ¿Otra vez? ¿Ya puedo respirar bien? A ver, respira. ¿Se dificulta menos o ya respira perfecto? Ahorita ya respira con la nariz. Esa es solamente la primera manifestación. En los días usted va a ver que ya se fue toda enfermedades inocentes en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Hable conmigo estas palabras. Señor Jesús, yo creo en tus milagros. Y tú eres el mismo, diga, que estuviste hace 2000 años sobre la tierra. Sé que estás aquí. Mis ojos naturales no te ven, pero sé que estás aquí. Diga, recibo válvulas nuevas, perfectamente, con circulación perfecta. En el nombre de Jesús. Lo recibo ahora. Espíritu Santo, diga, gracias. Es tu poder que está operando en mi cuerpo. Tóquese aquí, por favor, y diga, tengo un corazón nuevo. Tengo un corazón nuevo, diga. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Levante sus manos y dile, gracias a Él. Gracias, Señor Jesús. Te damos el honor y la gloria, porque este milagro proviene de ti, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Padre, son tus obras aquí en la tierra. ¿Ahorita ya no traes dolor? ¿Nada? ¿Qué era lo que le prohibieron que hiciera? Ejercicio, caminar, correr, ¿qué era lo que no podía hacer? Que no se agitara, algo así, ¿o qué le dijeron que no podía hacer? Que no hiciera mucho esfuerzo. Ok. ¿Qué acto o qué acción le hace a usted hacer mucho esfuerzo que le hayan prohibido? Y después de eso le dijeron que hiciera cualquier cosa, o ya no, que ya no hiciera nada, o que se siguiera cuidando. Y que se siguiera cuidando. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa le ocasiona un esfuerzo como para que usted diga, ahora sí ya lo puedo hacer? Un ejemplo, levantar una silla, un ejemplo, no sé, correr, un ejemplo, agacharse. Ok, muy bien. Si se quitara sus zapatillas, ¿le daría vergüenza brincar y correr aquí? Eso significa, es un acto de fe. Nosotros no nos vamos a reír de usted. Nosotros no nos vamos a reír porque vamos a ver que usted ya está sana. Solamente es un acto de fe para demostrar delante del mundo espiritual que usted ha sido sanada. Si usted corre de aquí para allá, se regresa, corre y se regresa, eso significa que es un acto de fe, por lo cual usted está demostrando que ya recibió la sanidad de su cuerpo. ¿Pudiera ser? ¿Vale? Entonces quítale sus zapatos. ¿Vale? Si usted quiere con sus zapatos, no importa. Como usted quiera, pero usted demuestre. Y vamos a darle un aplauso al Rey de los Reyes. Y cada vez que vaya corriendo, va a decir, soy sana, en el nombre de más, acompáñenla a usted. Le va a agarrar la mano y la va a acompañar corriendo, ¿ok? Ida y vuelta. Padre, dé un fuerte aplauso al Rey. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Otra, una más. Gracias, Jesús. Yo soy sana. Sana en el nombre de Jesús. Sana en el nombre de Jesús. Sana en el nombre de Jesús.
Ok, ya. ¿Le dolió algo ahí? No le dolió nada. ¿Qué hacía antes cuando hacía esfuerzo? ¿Se agitaba? ¿O qué hacía? Ahora respire profundo. ¿Se agitó? ¿Ahorita que corrió? ¿Qué pasaba antes cuando usted se agitaba? ¿Qué sentía, por ejemplo? O sea, ¿sentía que no hacía respiración o algo así? Ok. ¿Pero ahorita cómo se siente después de haber corrido? Pero ya no le duele. Ya no se siente agitada como antes. Es diferente. Entonces levante su mano y le dice: Señor, gracias, porque este milagro provino de ti. En el nombre de Jesús diga: yo declaro que los próximos análisis que me haga podrá constatar la ciencia médica que ya recibí un corazón nuevo y que mis válvulas están destapadas y han sido hechas nuevas. Gloria al Rey. Un fuerte aplauso a Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Su sangre me transformó. Su sangre me perdonó, diga. Me perdonó. Su sangre me liberó. Me liberó. Su sangre me sanó. Su sangre me sanó. Gracias, Rey. Tome asiento. Él es fiel, Él es bueno. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Ya camina mejor? Ya camina mejor, perfecto. Muy bien. Así es el poder sanador, mi hermano. A veces trabaja de manera instantánea, a veces paulatina. Pero el poder siempre está en manifestación en cada creyente. Lo que hizo el Señor ahorita fue depositar el poder de Dios en ustedes. Por los que oramos, en usted depositó el poder de Dios, y el poder de Dios ahí está haciendo la obra hasta completarla y perfeccionarla. Personas que iban con Catherine Kuhlman, cuando los ministraba por sanidad, los ministraba en un día y dentro de 2 o 3 meses había una manifestación. Oramos por una persona en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, que tenía sordera en un oído. La ciencia médica decía que ya no iba a escuchar jamás. La ministramos un domingo y un jueves dice que se destapó su oído y oyó perfectamente bien. Así es que la sanidad no tiene que ser necesariamente instantánea, no necesariamente. En nuestra hermana que tenía este problema de aquí, sí se vio más instantáneamente, pero va a ir mejorando todo eso. Así es que el poder sanador está en ustedes y es el que va haciendo y recreando las cosas. ¿Me entienden? Muy bien. Oramos por un niño. Un día martes tenía quistes y lo iban a operar de quistes en el seguro de Culiacán, Sinaloa. Oramos un martes. El miércoles le iban a hacer los análisis. ¿Y qué cree que pasó? Se veían los quistes el miércoles. Habían transcurrido 24 horas. De 4 solamente habían quedado 2 quistes. El jueves, ¿qué cree que pasó? Lo abrieron. Y cuando lo abrieron, ¿qué cree que pasó? No tenía ni un quiste. Pero no se esperaron un día más para abrirlo, porque ahí tienen destinadas sus cirugías cuando debe ser. Así es que lo abrieron y lo volvieron a cerrar nada más, pero no había ni un quiste ya. Así es que el poder sanador está trabajando en sus cuerpos. ¿Me entienden?